Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Ekev, capítulo 11. Amarás al Eterno tu Dios y custodiarás su encargo, su estatuto, sus leyes, sus mandamientos todos los días. Sepan hoy que no los hijos de ustedes, quienes no conocieron y no vieron la disciplina del Eterno Dios de ustedes, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, ni sus signos, ni sus actos que realizó en medio de Mitzrayim, al faraón rey de Mitzrayim y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Mitzrayim, a sus caballos y jinetes, a quienes él inundó con las aguas de mar de Suf, cuando ellos persiguieron a ustedes, haciéndolos perecer el Eterno hasta este día. Dice Rashi, sepan hoy, es decir, apliquen su corazón para conocer, comprender y aceptar mi amonestación. El versículo parece decir que los israelitas debían saber que no a los hijos de ustedes Dios habló, sino a ellos. Pero no tendría sentido decir eso, pues es obvio que hablaba directamente con ellos. Por eso Rashi explica que la frase sepan hoy no está ligada directamente con lo que le sigue, sino que es una exhortación general sobre todo lo que Moshe está diciendo y basa esa exhortación en el hecho de que es directamente con ellos que habla, que no los hijos de ustedes, es que yo hablo ahora, dice Rashi, quienes podrían decir, nosotros no conocimos ni vimos todo eso, era ustedes mismos, ustedes pueden decir si es verdad o no lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tan importante es sobre eso? ¿Cómo Moshe Rabbeinu les dice todo esto enfrente de ellos? Y ellos no pueden decir que no fue así. Si dijeran que no fue así, entonces se podría decir de que todo es una mentira. Es la diferencia de lo que es en el judaísmo, la diferencia de las demás religiones. En ninguna otra religión no está escrito una cosa así, de que el líder de ellos diga una cosa así a un pueblo completo y diga, el Eterno habló con ustedes, ustedes escucharon, ustedes vieron, ustedes esto, ¿no? Ellos no vieron nada, ni hicieron nada, ni nada por el estilo. Seguimos. Y lo que él hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron hasta este lugar. Y lo que él le hizo a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, hijos de Reubén, cuando la tierra abrió su boca y los engulló, así como a sus casas, a su tienda y a todo el sustento que estaba a sus pies en medio de todo Israel. En medio de todo Israel, dice Rashi, esto implica que en todo lugar al que cada uno de ellos huía, la tierra se abría debajo de él y lo engullía. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia le dijo, pero ¿acaso no fue dicho ya que la tierra abrió su boca? Pero no dice que abrió sus bocas. Entonces Rabbi Yehuda le dijo, pero entonces, ¿a qué puedo aplicar la frase en medio de todo Israel? Rabbi Nehemia respondió, significa que la tierra se inclinó como un embudo y de todo lugar en el que se hallara uno de ellos, de ahí rodaba y llegaba hasta el sitio de la abertura. Su boca implica que la tierra se abrió en un solo lugar. Su boca implica que se abrió en varios lugares. Pero como no dice eso, no dice esto, de ahí concluye Rabbi Nehemia que la Torah se abrió en un solo lugar. Y todo el sustento que está en sus pies, dice Rashi, que se refiere a las posiciones de las personas a las cuales lo sostenían sobre sus pies. Dice aquí, la palabra yakum se deriva de la raíz kam, que significa levantarse, pararse. Rashi explica que este contexto se refiere a aquello que hace el hombre se sostenga sobre sus propios pies, es decir, que sea independiente de los demás. Y eso obviamente se refiere a las posiciones personales. ¿Sí? Entonces, de ahí viene. Entonces, hay una pregunta muy interesante, dice, ¿por qué Moshe Rabbeinu le habla sobre Datán y Abirán, que eran los hijos de Eliab, hijos de Rubén, que hicieron problemas y también a Korah se lo comió la tierra? ¿Por qué a Korah no lo nombra? Entonces, Arab Bajidá dice algo muy importante. Dice que en el Parashat de Pinhas, ahí habla sobre Korah porque está hablando sobre lo que sucedió, ¿sí? Lo que sucedió cuando ellos estaban allí, ¿sí? Entonces él está hablando a ellos lo que sucedió. Pero en este caso, como Moshe Rabbeinu le habla a todo Israel, y como se saben que los hijos de Korah no murieron, y los hijos de Korah están ahí, dice que Moshe Rabbeinu no quería nombrar a Korah para no avergonzar a los hijos de Korah. Así vi una explicación que dice sobre eso. Seguimos. Sino que los propios ojos de ustedes son los que contemplan toda la gran obra del Eterno que Él ha realizado. Dice aquí Rashi, esto está conectado con el versículo enunciado más arriba. Sepan hoy que no los hijos de ustedes, quienes no conocieron, sino con ustedes mismos, cuyos ojos de ustedes. ¿Qué dice aquí?
Vamos a ver. Guardará entonces todo el mandamiento que yo les ordeno en este día para que se fortalezcan y entren y tomen posesión de la tierra a la cual ustedes cruzan para tomarla en posesión, y para que prolonguen los días sobre el suelo que el Eterno Dios de ustedes juró a sus padres entregar a ellos y a su descendencia una tierra que emana leche y miel. Pues la tierra a la cual tú llegas para tomarla en posesión no es como la tierra de Mitzrayim de la que ustedes han salido, donde sembrarás semilla y la irrigabas a pie como un huerto de vegetales. Dice aquí Rashi, sino mejor que ella. Y esta promesa fue dicha a Israel cuando los israelitas salieron de Mitzrayim, ya que solían decir, quizás no llegaremos a la tierra buena y hermosa como esta, como Mitzrayim. Ellos pensaban que no iba a haber una mejor que esa, ya que solían decir, quizás no llegaremos a una tierra buena y hermosa como la de Mitzrayim. Ahora bien, se podría haber pensado que el versículo habla en términos de derogatorios de la tierra de Israel, y así fue que Moshe les quiso decir, pues la tierra a la cual tú llegas, no es como la tierra de Mitzrayim, sino peor que ella. Para eliminar esta suposición, el versículo declara, y Hebrón fue edificada hace 7 años antes de Zoán de Mitzrayim. Una sola persona edificó ambas. Ham, hijo de Noah, edificó Zoán para su hijo Mitzrayim y Hebrón para su hijo Kenan. Ahora bien, el modo usual de proceder en el mundo es que la persona construya primero lo mejor y luego construya lo peor, ya que de ese modo puede aprovechar los residuos de lo primero en el segundo. Y además, en todos los casos, lo más valioso es lo primero. De aquí aprendes que Hebrón es mejor que Zoán. Y Mitzrayim era mejor de todas las demás tierras, como se declara como huerto del Eterno, como la tierra de Mitzrayim. Y Zoán era lo mejor de la provincia de Mitzrayim, ya que era la sede del reino, como la escritura efectivamente afirma, pues sus ministros del rey de Mitzrayim estaban en Zoán. Y por su parte, Hebrón era la peor región de la tierra de Israel, y fue por eso que la destinaron para sepultar ahí a los difuntos. Y en el tratado talmúdico Ketubot, los sabios interpretaron el versículo de Bamidbar en otro modo. ¿Acaso es posible que un hombre primero construya una casa para su hijo menor y solamente después para su hijo mayor? En realidad quiere decir que fue edificada con capacidad agrícola 7 veces más que Zoán. Vamos a ver, seguimos, dice, de la que ustedes han salido, incluso a la provincia de Ramsés, en la que ustedes habitaron, que se localizaba en la mejor región de Mitzrayim, como se declara, en la mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés. Incluso esa región no era tan buena como la tierra de Israel. Según Rashi, que la Torá haya enfatizado que en forma aparentemente superflua, que la tierra de Israel no es como la tierra de Mitzrayim de la cual ustedes han salido, constituye una alusión a la región específica en la que los israelitas habitaron en Mitzrayim. Seguimos, pero la tierra hacia la cual ustedes cruzan para tomarla en posesión es tierra de montes y de valles, de la lluvia de los cielos absorbe agua. Dice Rashi, la irrigabas a pie. La tierra de Mitzrayim precisaba que la gente del lugar acarrease a pie agua del río Nilo a fin de irrigarla. Cuando vivías ahí, te era necesario perder tu sueño y fatigarte para hacerlo, y como el suelo bajo bebe, pero no el elevado, tú tenías necesidad de hacer subir el agua desde la parte baja hasta la elevada. Pero en esta tierra de la tierra de Israel, de la lluvia de los cielos beberá agua. Tú dormirás en tu lecho mientras el Santo bendito irriga los suelos bajos y los elevados, y también irriga simultáneamente los terrenos que están en el descubierto y los que no están al descubierto. Cuando el suelo recibe su agua de la irrigación artificial realizada por el hombre, debido a las condiciones naturales del terreno, hay partes que son pocas accesibles y por ello nunca son irrigadas. Pero cuando un suelo recibe su agua de la lluvia, todos los terrenos reciben el agua que necesitan, ya que la lluvia llega hasta los lugares menos accesibles. Como un huerto de vegetales, dice Rashi, que no le basta con la lluvia y por lo tanto la riegan con el pie y el hombro. Es decir, que precisa ser irrigada mediante el procedimiento usual de que la gente le lleve a pie el agua dentro de recipientes que cargan en el hombro. Seguimos.
Pero la tierra hacia la cual ustedes cruzan para tomarla en posesión es tierra de montes y de valles, de la lluvia de los cielos absorbe agua, dice aquí. Dice Rashi, un monte es mejor que una planicie para la agricultura, ya que estando en una planicie, en un Bet-Core es una capacidad de, a ver si lo traen aquí, dice Bet-Core es el tamaño del área en la que se puede sembrar un cor de cebada. Un cor es una antigua medida de capacidad utilizada para medir el grano y en términos modernos equivale aproximadamente a 246,2 litros. Un bet-core equivale a 75.000 codos, o sea, cuadrados. En términos modernos equivale a 1,77 hectáreas. Dice aquí. Entonces dice aquí que tierra de monte y de valle, un monte es mejor que una planicie para la agricultura, ya que estando en una planicie, en un bed-core, del valle tú puedes sembrar solamente un core de cebada, pero en un monte, en un bed-core del monte, tú puedes sembrar 5 cores de cebada, 4 cores en su 4 pendientes y uno en su cima. Dice aquí. El versículo obviamente hace referencia a montes bajos y colinas cuyas pendientes no son muy pronunciadas, en las que se puede sembrar con relativa facilidad. Valles, esto se refiere a las planicies. Es una tierra que el Eterno tu Dios busca, dice aquí Rashi, pero ¿acaso no Dios busca a ver, ¿acaso Dios no busca a todas las tierras del planeta como se declara para hacer llover sobre una tierra donde no hay hombres? No obstante, como si fuera posible definirlo así, es como si Él solamente procurara el bienestar de la tierra de Israel y por medio de esta búsqueda de ella, Él procura el bienestar de todas las demás tierras junto con ella. ¿Okay? Es decir, que la supervisa constantemente y procura activamente su bienestar. El versículo implica que Dios hace llover sobre todas las regiones del mundo, incluso sobre las que están deshabitadas. Entonces aquí dice también, de igual modo que todos los miembros del cuerpo dependen del corazón, así también todas las regiones del planeta dependen de la tierra de Israel. La razón de esto es que la tierra de Israel posee un carácter central en el esquema de la creación, lo que no ocurre con las demás regiones, por tanto, estas son accesorias a aquella. Es una explicación por la cual hoy en día todo el mundo habla de Israel, Israel, Israel. Fíjate lo que hacen Israel. Fíjate, todo el mundo habla sobre Israel. Es una de las cosas, porque es posee un carácter central en el esquema de la creación. Eh, Seguimos. Una tierra que el Eterno tu Dios busca, los ojos del Eterno constantemente están sobre ella desde el inicio del año hasta el final del año. Esto quiere decir, o sea, su manifestación, la supervisa, ¿sí? No como todas las emanaciones, no es que no la supervisa, sino que coloca a ángeles que ellos están allí a cargo de cada nación. Dice aquí para ver, dice Rashi, para ver qué es lo que necesita e inaugurar decretos sobre ella, a veces para bien y a veces para mal. La expresión metafórica a los ojos del Eterno en plural implica que hay una supervisión doble, una positiva y una negativa. Si la supervisión especial de la que habla aquí la Torá solo tuviera un sentido, el versículo hubiera dicho el ojo del Eterno, expresión que implicaría un solo tipo de supervisión, como se declara aquí en el Tratado Talmúdico Rosh Hashanah 17bet. Y sucederá que si se aplican a escuchar, entonces escucharán mis mandamientos que yo les ordeno hoy para amar al Eterno su Dios y a servirle con todo su corazón y con toda su alma. Vamos a ver aquí, sucederá que si aplican a escuchar el verbo, va y ve allá, y sucederá, se remite al enunciado arriba en el versículo, de la lluvia de los cielos absorbe agua. Hay que entenderlo así, y sucederá que si se aplican a escuchar, entonces escucharán mis mandamientos, y entonces yo proveeré la lluvia para la tierra de ustedes. Pero si ustedes no escuchan mis mandamientos, entonces Él retendrá los cielos y no habrá lluvia. Antes que sigamos, dice aquí algo interesante. La frase desde el inicio del año hasta la final del año implica un tipo de supervisión general y global sobre todo lo que debe ocurrir en la tierra de Israel. Por su parte, la frase los ojos del Eterno constantemente están sobre ella implica un tipo de supervisión continua y específica, dirigida a lo particular. Eso es lo que dicen que hay dos tipos de supervisión. Está la general y está
la específica, como dice aquí, ¿sí? Particular. Ambas supervisiones son necesarias, ya que lo que se decrete en términos globales en Rosh Hashanah está sujeto a modificación en su modo de aplicación según el comportamiento de los seres humanos. Vamos a ver aquí, ok, y sucederá que si aplican a escuchar, entonces escucharán. Si hay actitud de escuchar lo viejo, entonces podrán escuchar lo nuevo. Y asimismo en sentido inverso, si olvidar, olvidan. ¿Amén? Es decir, que si comenzaste a olvidar lo estudiado, al final olvidarás todo lo que aprendiste. Pues así está escrito en el Tratado en Megilat Hasidim. Si tú me abandonas un día, yo, Dios, te abandonaré 2 días. Entonces, vamos para aprender aquí algo muy interesante, y lo que quiere decir, la idea, dice aquí, esta idea tiene dos sentidos. Uno de ellos es que si la persona repasa constantemente lo que ya ha estudiado, ello lo conducirá a comprender mejor y a descubrir nuevas ideas en ello. Eh, Mientras si la persona dice, yo ya estudié, yo ya eso lo sé, ¿no? Como la persona, no es lo mismo que como la persona actúa como la primera vez que escuchó, a como cuando lo escucha de nuevo. La persona piensa que ya lo entendió, que ya sé, que es como un texto normal, haz de Shalom. Pero en pensar que supuestamente la Torah es como un texto normal y se le olvida que la Torah tiene 70 panes. Es como cuando uno ve un libro, lo puedes ver de un lado, lo puedes ver del otro, lo puedes ver por arriba, lo puedes ver por abajo, todo esto. También la Torah. Entonces la persona también, aparte de eso, también la búchelo, la emoción del estudio también se le va. Le puedes decir lo mismo y la persona ya no siente lo mismo como cuando lo escuchó primera vez. Ah, sí, como que, está bien, sí, ya, lo escuché, sí, yo ya eso ya lo sé. Sí, así dicen, eso ya lo sé. Como si él supiera algo supuestamente en verdad de lo que está allí. Entonces, ese es uno problema. Cuando la persona dice una cosa así, yo ya lo sé, entonces está bien, no hay problema. Tú ya lo sabes, tú ya creo que ya lo sabes todo. Del cielo no le dejan escuchar más explicaciones sobre eso. No le dejan. Ay, 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 actitud de escuchar lo viejo, entonces podrá escuchar lo nuevo, ¿me entiendes? Eso es lo que quiere decir Rashi. El segundo sentido es que si la persona repasa constantemente lo que ya estudió, entonces será capaz de recordarlo, pero si no lo repasa, lo olvidará. Eso ya se sabe, obviamente. No se puede hacer más nada porque hay koach hashijeja, lo que se llama el poder del olvido, que el Yetzer Hara está a cargo de eso. Y si la persona no está constantemente repasando lo que estudió, obviamente que no se acuerda de nada. Entonces, vamos a ver. El de Jaime Cador dice algo muy interesante porque aquí dice, ve allá y Tishmeu. De allá se sabe por qué, y sucederá, sucederá es una connotación de felicidad. Entonces ahí dice que la persona que ahí se aprende, que tiene que estudiar, tiene que aplicar, hacer el Avodat Hashem con alegría, estudiar con alegría, no colocarlo todo como si fuera un robot, sin, 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 sin sentir nada. Entonces dice aquí, vamos a ver, que yo les ordeno hoy que yo les ordeno hoy, dice Rashi, esto implica que las palabras de Torah deben ser siempre nuevas para ustedes, como si hoy mismo las hubieran escuchado. ¿Sí? Es obvio que Dios no ordenó los preceptos de Israel únicamente en ese día. Por consiguiente, cuando el versículo dice hoy, no constituye una afirmación cronológica, sino que expresa una idea para todas las generaciones. Puesto que la Torah es divina y por ello no está sujeta a las vicisitudes, vicisitudes del espacio y del tiempo, es necesario que el ser humano siempre la considere como algo presente y relevante, ¿sí? Y no diga, eso es algo viejo, eso es algo que pasó, eso es algo que, ¿sí? Caso de Shalom. Como dicen las personas de repente que no ven a las personas que cuidan como si fueran personas de la época de la piedra o quién sabe qué. Fíjate lo que hacen. Así eran antes. Hoy en día que la persona tiene que
hay todo el liberalismo que hay. Una persona piensa supuestamente que no, ya somos libres, ya somos ya podemos hacer lo que queramos. Así se conducía a la persona antes, no hoy en día. Primitivo, dicen. Tú eres primitivo. Y obviamente con lo que Rashi quiere decir que las palabras de Torah deben ser siempre nuevas para ustedes. Nuevas, que la escuché hoy. No la he escuchado antes, como las personas cuando escuchan algo nuevo. Wow, se llena de alegría, se llena de entusiasmo, de alegría por lo que estudió. No, sí, tal vez, ya lo sé. Para amar al Eterno, dice Rashi, esto implica que no digas, he aquí que yo estudio para ser rico, para ser llamado rabino o para recibir recompensa. En vez de eso, todo lo que hagas debes hacerlo por amor y al final llegará al honor. ¿Sí? Como dijeron, que la persona que corre atrás del honor, el honor se va de él. Pero la persona que no busca honor, el honor va atrás de él. ¿Sí? Entonces quiere decir de que si hay un momento donde el honor va a alcanzar a la persona se aleja del honor y el honor va detrás de él. Entonces cuando el honor llega a la persona, cuando la persona muere ya no puede alejarse más del honor y el honor lo alcanza. Cuando ven los tzadikim, los grandes sabios y todo, cuando mueren, todo el mundo habla de ellos, todo el mundo llega el honor de ellos llega después, va a llegar después de todo lo que ellos hicieron. Hoy en día el único honor que hay es para Kadosh Baruj Hu, en este momento. Después va a llegar el honor de todos los sabios, el honor de todos los tzadikim. Besat Hashem. Seguimos, dice, para amar al Eterno tu Dios y servirle con todo su corazón y con toda su alma. De aquí se aprende en el Tratado de Tanit, en la página Bet, en la parte de abajo, Bet Aleph. Ahí se aprende en la página de Tanit cuál es cómo se le sirve a Kadosh Baruj Hu en el corazón. Dice aquí, y servirle con todo su corazón. ¿Cómo se le sirve con todo el corazón? Dice, servir a Dios con el corazón es la tefilá. La tefilá, la plegaria, es servir a Dios con el corazón. Y así como el corazón siente, el corazón vive y todo, así tiene que ser la plegaria de la persona. Tiene que ser la plegaria de la persona. Y la kavaná también, a propósito, la kavaná de la tefilá, muy importante. Aparte de eso, hay una pregunta que dice, con todo el tiempo que dice para amar al Eterno, siempre el amor viene pegado con servirle con todo el corazón y con toda el alma. ¿Por qué cuando habla de, por ejemplo, el temor al Creador, no habla que hay que temerle con todo el corazón y con todo el alma? Entonces, vi una explicación que dice, porque Sera Chinchón dice que de por sí, eh, con el amor al Creador, la persona cumple las mitzvot de hacer, pero con el temor, la persona se abstiene de no transgredir las mitzvot, lo hace, de no hacer, no harás. Entonces, si la persona de por sí no hace una transgresión, ¿sí? Se abstiene de hacer una transgresión, ¿es por qué? Porque se sabe que ama a Hashem, le teme a Hashem. Pues le teme a Hashem, obviamente, le teme a Hashem con su corazón y con su alma, porque si no, obviamente quedaría todo. Pero el amor, para hacer, el amor se necesita reforzar el amor. El amor no todas las personas tienen la capacidad de por sí de llegar a ese punto, un punto muy, muy elevado. El temer de por sí, si la persona teme y se tiene de no hacer, se sabe obviamente. Pero la Torah explica el amor para decir de que hay que reforzar, de que cumplir las mitzvot con el corazón y con el alma, para cumplir las mitzvot. Reforzar para hacer. Se explica el Sera Shinshon. Dice Rashi, servirle con todo tu corazón. Esto se refiere a un servicio que es con el corazón, y eso es el rezo, como dijimos anteriormente. Pues el rezo es llamado servicio,
como se declara tu Dios al que tú constantemente sirves. Pero ¿acaso hay servicio en Babel? Ahí está hablando de Daniel. En realidad esto le fue dicho a Daniel porque solía rezar constantemente, como se declara, y tenía ventanas abiertas. De aquí se aprende que también en el Tratado de Brajot de que las, las sinagogas necesitan que tengan ventanas. ¿Para qué se necesitan ventanas? Ventanas porque la persona puede ser de que de repente en las plegarias quiere recibir un poco de fortalecer un poco el apegamiento al Creador, el temor, el, el servicio al corazón como debe ser. En caso tal, él puede a través de la ventana ver al cielo, la grandeza del Kadosh Baruj Hu. Y cuando lo hace, automáticamente puede hacer la plegaria con más cabana, con más propósito. Puede colocar más su propósito en la tefilá. Por eso quise las ventanas que tenía aquí de Daniel. Y asimismo respecto a David, el versículo dice, establece mi oración como saumerio delante de ti. Entonces dice aquí, este versículo dice, tenía ventana abierta en su piso superior hacia Jerusalén. De aquí se sabe también de que todas las sinagogas las que están fuera de Israel tienen que apuntar a Jerusalén. Las que están dentro de Israel, también a Jerusalén. La Jerusalén al templo. Y si está cerca del templo, al Kodesh HaKodashim. Entonces, todo llega hasta ahí. Porque de ahí, como dicen, que todas las plegarias subirán a través de su tierra, que es Bearzam. Entonces de ahí se aprende que todas las plegarias suben al cielo de Jerusalén, donde está el Kodesh HaKodashim, de ahí. Esa es la parte, por eso la tefilá tiene que ser que la persona vea hacia esa parte. No, como dije, cuando la persona está fuera del país, tiene que mirar a Israel. De Israel se mira a Jerusalén, de Jerusalén se mira a Kodesh HaKodashim. Eso así explica. Entonces dice aquí, ¿no? Con todo su corazón y con toda su alma, pero ¿acaso no ha exhortado ya la Torah que hay que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? En realidad ambas exhortaciones son necesarias, ya que la primera es una exhortación para el individuo y la segunda es una exhortación para la comunidad. Dice aquí que está en singular, como con, con todo tu corazón y con toda tu alma. Constituye una exhortación al cumplimiento de preceptos específicamente dirigidos a individuos, como tefilín y tzitzit. Pero este versículo es que está en plural, con todo tu corazón y con toda su alma, se refiere al cumplimiento de preceptos específicamente dirigidos para toda la comunidad, como la construcción del templo o nombrar jueces. De aquí también vemos que no está escrito con todo su bejolme o deja, ¿quién? Con toda la medida también, como la Akadosh Baruj Hu te mide a ti, o con toda tu riqueza también puede ser, ¿sí? ¿Por qué no está escrito? Porque está hablando en plural. Y cuando está hablando en plural, está hablando de todo Israel. Y ahí, cuando dice en el otro lado, que vimos anteriormente en el Perek Baf, en el capítulo 6, que cuando habla del Meodeja, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo fue que lo llamó. Sí, ahí dice con todos tus medios. Pero ahí como está hablando en singular, está hablando de personas que a lo mejor, como dice Rashi aquí, es decir, que en todas tus posiciones. Hay hombres para quienes su dinero es más valioso que su cuerpo. Es por eso que aquí la Torah dice con todos tus medios. ¿Bien? Pero aquí como está hablando en plural, eh, la mayoría, la mayoría la mayoría de las personas no aman su dinero más que su cuerpo. Al revés. Por eso no lo colocó, porque está hablando aquí, en este caso, está hablando en plural. Allí que está hablando en singular, sí lo colocó. Así explica el Orajano Kadosh. Seguimos, entonces yo proveeré la lluvia para las tierras de ustedes en su momento. En su momento quiere decir cuando tiene que llegar. Eh, no antes y no después, sino en el momento que tiene que llegar. Y con braja, con bendición también como necesita. Y no solamente, y también la cantidad adecuada. No solamente porque si llega muy fuerte y con viento fuerte, va a dañar toda la cosecha. O si viene sin bendición, ¿qué puede salir de eso? Entonces, obviamente también es algo muy importante. Si cumplen todo lo anterior, dice Rashi, ustedes habrán hecho
lo que correspondía hacer, entonces yo, Dios, también haré lo que me corresponde hacer, dice aquí Rashi. En su momento, es decir, en las noches, para que no les causen molestias. Todas las personas están en la casa, pero si la persona está en el trabajo, es una molestia viajar y sobre todo como se viajaba antes, ¿sí? En los caminos, los charcos, la tierra y todo lo demás. Según otra opinión, la lluvia en su momento se refiere a la noche de Shabbat, que es cuando todos se hallan dentro de sus casas. ¿Bien? La expresión en su momento no se refiere al momento agrícola propicio para la lluvia, puesto que cuando habla de recoger tu grano, tu vino y tu aceite, y comerás y te saciarás, ahí la Torah ya promete prosperidad material derivada y cosecha y lluvias óptimas. Es obvio que la promesa de tener lluvia en su momento solo puede aplicarse a aquellos momentos en que son propicios para la gente. Entonces aquí Rashi nos explica mucho más, así como hemos explicado anteriormente. Es muy interesante, es una pregunta que dice Are Tov. En Pirkei Avot dice que la persona no sirva a su patrón con la condición de recibir recompensa. La recompensa es para el mundo venidero. Es el Tratado de Kiddushin, la página 39. No hay recompensa en este mundo. La recompensa es para el mundo venidero. Pero aquí dice algo muy interesante. Ahora que digo esto, el Abraham Kadosh dice que, de que que, que la persona que ama a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y cumple las mitzvot, ¿sí? Esa persona también recibe recompensa en este mundo. Por eso está escrito, ¿sí? En hebreo, ¿sí? Y el Eterno su Dios, y sírvele con todo su corazón, ¿sí? Y para amar al Eterno su Dios, y sírvele con todo su corazón. Dice Abraham Kadosh, ¿por qué está escrito y? La palabra y. ¿Para qué necesitamos la palabra y? Léelo sin la palabra y también está bien, para amar al Eterno su Dios, servirle con todo su corazón. ¿Para qué necesitamos la I? La I viene a decirte, en hebreo, obviamente que sabe, cuando hay una letra o algo por el estilo que está como de repente se podría decir como demás, de ahí aprende Abraham a Kadosh de que fíjate que si tú le sirves con todo tu corazón a Kadosh Baruj Hu, incluso te va a pagar en este mundo también, te va a dar más bienestar, sí, otras cosas, ¿no? Obviamente cosas que necesite. Seguimos, usted en su momento, la lluvia temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. La lluvia temprana, dice Rashi, esto se refiere a la lluvia que cae después de la siembra, la cual empapa la tierra y las semillas. ¿Okay? Empapar o saturar, dice aquí, se refiere a la primera lluvia de la temporada que cae en el otoño, después del periodo de la siembra que tiene lugar al final del verano. La lluvia tardía se refiere a la lluvia que cae cerca de las cosechas, es decir, justo antes del periodo de la cosecha que tiene lugar en la primavera y principio del verano. Esta lluvia impulsa la última etapa del crecimiento del grano, a fin de llenar el grano en sus tallos. Y la palabra malkosh significa algo tardío. ¿Okay? Por eso se llama la lluvia tardía, ya que en el Talmud traducimos también así los animales tardíos, eran para Labán. De ahí se aprende también de que esa palabra quiere decir tardíos. Según otra interpretación, la lluvia se llama malcos también porque cae sobre las espigas tiernas del grano y sobre los tallos. Dice aquí Arashi. Y recogerás tu grano, dice, tú almacenarás el grano de tu casa, en tu casa, y no tus enemigos. Esto será semejante a lo que declara el versículo, yo no volveré a dar tu grano como alimento a tus enemigos, sino que los que lo almacenen lo comerán. Pero no será semejante a lo que se declara y sucedía que si Israel sembraba, se levantaba Midian y Amalek. Eso en Shoftim 6:3. El versículo completo dice,
Y sucedía que Israel sembraba, se levantaba Midian y Malek y los hijos del oriente y subían contra él. Acampaban contra ellos y destruían la cosecha de la tierra hasta llegar a Asa, y no dejaban sustento en Israel ni ovejas, res o asno. Seguimos, yo daré hierba a tu campo para tus animales y comerás y te saciarás. Yo daré hierba a tu campo, esto es para que no necesites llevar a tu animal a campo abierto para que paste. Según otra interpretación, esto significa que cortarás tu cosecha durante toda la época de lluvias y la arrojarás ante tu animal. Y tú retendrás tu mano de la cosecha 30 días antes de la época de siega, y aún así no disminuirá su grano. ¿Ok? La frase tu campo se refiere a campos de cultivo, por tanto parece incongruente como recompensa a Dios, que como recompensa a Dios prometa que crecerá la hierba en campo de cultivo en los que solamente debería crecer la cosecha. Por ello, Rashi entiende que esta promesa significa que además de la cosecha habrá hierba suficiente para que la gente no necesite llevar lejos de sus animales para que pasten, como dice Maharal de Praga. Otra cosa que queríamos decir también era con referente a y cómo es así que acá dice, si ustedes cumplen, yo también cumpliré, yo también les daré, nosotros vemos bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ahora, el Ramban explica y dice que así también en Parashat Bejucotai, si por mis leyes se caminan y todo lo demás, yo les haré paz en su tierra y les haré caja. ¿Qué tiene que ver? Que en verdad, cada Hu Kavá, que cada Hu colocó, fijó en el mundo de que si estudian Torah, entonces la tierra va a dar la bendición y todo lo que tiene que dar, porque en verdad tiene que ser así. ¿Sí? En verdad, tiene que haber una armonía entre el hombre y la naturaleza, pero solamente si el hombre cumple lo que tiene que cumplir. Cuando la persona no cumple, empieza a hacer transgresiones, ahí es el problema. Entonces empiezan los problemas y empieza la tierra no hace lo que el hombre quiere que haga, y ahí empiezan los problemas. Y comerás y te saciarás, dice aquí. Esta es una bendición aparte, significa que habrá bendición en el pan que comas dentro de tus entrañas, incluso que comas pequeñas, cosas con cantidades pequeñas. No necesitas comer un montón. Guárdense mucho, no sea que su corazón sea inducido y se desvíen y sirvan a dioses extraños y se postren. Guárdense mucho, dice Rashi, puesto que ustedes habrán comido y estarán saciados. Cuídense de no patear, ya que ningún ser humano se rebela contra Dios sino a causa de la saciedad material, como se declara, no sea que comas y te sacies y construyas buenas casas y te sientes, y tu ganado mayor y tu ganado menor se incremente y se multiplique la plata y el oro. Que está escrito después de eso, y se ensoberbezca tu corazón y olvides al Eterno tu Dios. Eso lo pedimos anteriormente también. Se desvían, dice Rashi, en el sentido de apartarse de la Torah, y como resultado de eso servirán a dioses extraños. Pues una vez que el ser humano se aparta de la Torah, va y se apega a la idolatría, obviamente. Se apega al teléfono, a la estudiot, a las mostontadas. Hoy en día no la idolatría, pero hoy en día tenemos el teléfono que es como una idolatría, obviamente. Pierde el tiempo ahí. Sí, y así mismo afirmó el rey David, pues me han expulsado hoy de adherirme a la heredad del Eterno, diciendo, ve, sirve a dioses ajenos. Pero ¿acaso alguien dijo esto a David? Realmente no, sino que esto es lo que quiso decir, puesto que se me expulsa de poder dedicarme a la Torah, cercano estoy de servir a dioses ajenos. ¿Sí? Dijimos aquí, su corazón sea inducido y se desvíen y sirva a dioses extraños, dice Rashi, es decir, que son extraños para quienes los adoran. El hombre clama a Dios, pero éste no le responde. El resultado es que el Dios se vuelve extraño para el que lo adora. De por sí habría ahí Sheela, lo que dice Rashi, porque en verdad, Rabbi Akiva en el Tratado de Abodá Zará, ahí habla de que por qué en verdad a veces la persona va a la Abodá Zará, Pitom, y sí, a la idolatría y le pide y se posterga y le pide y le hace plegar y ayúdame para que haga, y de repente, plum, le llega la salvación. Dice que Hashem los coloca a prueba también para saber, pero también otra cosa, y cómo ellos saben también en verdad. Dicen que los demonios, todo ellos escuchan
porque ahí dice que la enfermedad que le llega a una persona tiene fecha y tiene también fecha de cuando le llega, tiene fecha de cuándo va a terminar. Y en el cielo dicen cuándo va a acabar. Y como ellos saben y escuchan, ¿qué hacen? Dice, incitan a la persona antes de que venga ya sabe que de por sí incluso que no haya la idolatría, obviamente que va a recibir la salvación. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos incitan a la persona para que vayan a la idolatría y pidan, ¿sí? Entonces, entonces les llega la salvación. Y ellos piensan que supuestamente vienes por la idolatría. Y así hacen errar a millones y millones y millones y trillones de personas. Lo que es. Pues entonces la ira del Eterno se encenderá contra ustedes y él retendrá los cielos y no habrá lluvia. El suelo no rendirá su producto y prontamente perecerán, ¿no?, de la buena tierra que el Eterno les entrega. Dice aquí, su producto, incluso lo que ustedes transporten a ella. Eso es semejante a lo que se declara: ustedes sembraron mucho, pero recibieron poco. Y prontamente perecerán, dice Rashi, además de todos los demás sufrimientos, yo los exiliaré del suelo de la tierra de Israel que provocó que ustedes pecaran. Esto es comparable a un rey que envió a su hijo a una fiesta y antes de dejarlo ahí se sentó y le dijo: no comas más de lo que necesites para que puedas regresar limpio a tu casa. Pero el hijo no le hizo caso, comió y bebió más de lo debido y vomitó, ensuciando a todos los participantes. Entonces lo agarraron de las manos y de los pies y lo arrojaron detrás del palacio. Dice aquí, vamos a ver, seguimos: pongan estas palabras mías en su corazón y en sus almas, aténlas como signo sobre su mano y que sean como tafot entre sus ojos. Dice prontamente, dice Rashi, yo les daré respiro. Y si ustedes dicen, ¿acaso no se concedió respiro a la generación del diluvio? Como se declara, sus días serán 120 años. La respuesta es que la generación del diluvio no tenía de quién aprender a seguir el buen camino, pero ustedes sí tienen de quién aprender. Así dice aquí. Es decir, una vez que Dios se decida que llegó el momento preciso en que deberán ser exiliados a la tierra de Israel, Dios no les dará respiro o prórroga, sino que inmediatamente los expulsará sin esperar un solo instante más de lo debido. El versículo completo es: entonces el Eterno dijo, no contenderá mi espíritu por el hombre por mucho tiempo, pues también él es carne, por lo que sus días serán 120 años. Eso lo vimos en el Bereshit. Entonces dice aquí, ponga estas palabras mías, dice Rashi, incluso después de que sean exiliados, distínganse por medio de los preceptos, pónganse tefilín, hagan mesuzot, para que cuando ustedes regresen a la tierra de Israel no sean nuevos para ustedes, y asimismo declara el versículo, erijan señales para ustedes. El versículo precedente habla de que Dios castigará a Israel por el exilio, con el exilio por el pecado de abandonar la Torá. Por consiguiente, lo lógico es que este versículo, cuyo tema es el cumplimiento de los preceptos, también prosiga esa misma idea y se refiera a un periodo histórico post-exilio, dice aquí. Aquí vemos el precepto de los tefilín. Pongo estas palabras mías en sus corazones y en sus almas, ¿sí? Ántelos como signos sobre su mano, que es la tefilín de la mano. O sea, que tiene que estar en la mano izquierda, ya que tiene que ser la mano que esté cerca del corazón. Y que sean como tutafó entre tus ojos. Entre los ojos, se podría decir que tiene que hacerse en verdad, entre los ojos, tiene que ser los ojos de la parte de arriba, porque si uno ve, en verdad, los ojos se ve, pero en verdad, como la persona ve, se sabe que dicen, la persona ve, es como si la vista pega en el muro, regresa a él y después te describe prácticamente qué fue lo que viste. Eso lo hace en la parte de arriba de la cabeza donde está conectados los dos ojos. Por eso es que los tefilín tienen que estar arriba en la cabeza, precisamente en esa parte, ¿sí? Que ahí es donde se encuentra. Eh, Aquí vemos también como interesante de los tefilín, que tienen, eh, no se dice nada sobre ellos, no se dice que tienen que ser unas cajas, qué tipo de parashiot se tienen que colocar en ellas, de qué color tienen que ser,
cómo se tienen que hacer, todo eso. Todo esto no está, solamente está en la Torah oral y muchas de la J recibió Moshe Rabbeinu de Sinai. Muchas de qué color tiene que ser, cómo tienen que ser y todo eso. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, como el cristianismo y todo eso que ellos agarraron la Torah, ellos no entendieron nada, no entienden nada, por eso es que ellos no aplican nada ni qué les pareció decir mejor, de que no, que vino este hombre y vino a abolir la ley del creador. ¿Se puede creer una cosa así? Como queriendo decir de que no, ya antes tenían que cumplirla, hoy no tienen que cumplirla, es suficiente con llevarle al corazón y con creer en este hombre y todo lo demás. Una persona puede decir una cosa así, que puede venir a abolir la ley del creador, como queriendo decir de que el creador se equivocó y ahora no es un ser perfecto, sino que se equivocó y ahorita viene a decir que ya no hay necesidad de cumplir. Ay, 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 ¿qué podemos hacer? Seguimos. Enséñalas a tus hijos. De aquí se sabe que las Torah se tienen que enseñar a los hijos y no a las hijas. Las hijas no tienen por qué estudiar. No, pero hay dos tipos de cosas que la persona tiene que hacer. Hay que estudiar para saber y hay que estudiar para cumplir. El hombre, incluso que estudia cosas que no necesite cumplir, también cumple con estudiar Torah. Por lo menos estudiar ahorita sobre el Bet HaMikdash. Pero eso no es una ley para cumplir por ahorita, o leyes de los Kohanim o cosas así, él no tiene que cumplir eso. Pero con todo eso cumple con el estudio de Torah. Lo que es la mujer no. La mujer solamente tiene que estudiar lo que ella necesita para cumplir. Ella no necesita estudiar cosas que no necesita, como estudiar el Talmud, estudiar eso. No, ella no necesita eso, no necesita eso. Para nada, ella tiene su trabajo y el trabajo de ella es otra cosa que no tiene que ver con la Torah, que es el servicio en la casa, ayudar al hombre, a los hijos y todo lo demás para que estudien Torah. Ese va a ser en verdad el sahar de ella, ese va a ser el mundo venidero de ella. No estudiar Torah, todavía estudiar no le ayuda en nada, no le va a dar nada. Ella tiene que estudiar lo que necesite, sí, obviamente, pero no más que eso. No poner ahorita de que tiene que saber toda la Torah completa y tiene no sé qué, y tiene que saber esto, y tiene que saber lo otro. No, ¿quién dijo eso? Nada que ver. Obviamente que ahí dice también que si ella estudia también una cosa que no necesita y todo lo demás, con todo y eso va a recibir recompensa que como una persona que no está, que a Kadosh Baruj Hu no le ordenó y con todo y eso lo hizo. ¿Bien? Pero no quiere decir de que tenga que hacer eso. No está cumpliendo su función en el mundo si hace una cosa así. La función se le dio a que Baruj Hu dijo qué tiene que hacer la mujer y qué tiene que hacer el hombre. Todo el problema que hay hoy en el mundo es porque todos hacen al contrario. La mujer quiere ser el hombre y el hombre quiere ser mujer o todo lo demás. Eso es lo que está sucediendo hoy en día y por eso todos vemos todo lo contrario. No vemos cómo el mundo está vuelto nada. Enseñan a tus hijos para hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes en descamino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La escribirás sobre la jamba de tu casa y en tus portales. Está hablando de la mezuzá. Para hablar de ella, dice Rashi, desde que el niño aprende a hablar, enséñale el versículo: Moshe nos encomendó la Torá, para que las palabras de Torá sean el tema habitual de su habla. A partir de esto, afirmaron los sabios, cuando el niño comience a hablar, su padre debe conversar con él en la lengua sagrada, en hebreo, y enseñarle Torá. Pero si no lo hace, es como si lo enterrara. Como se declara, las enseñarán a sus hijos para hablar de ellas, a fin de que se incrementen los días de ustedes y los días de sus hijos, lo cual implica que si lo hacen así, de enseñar Torah a sus hijos, esto incrementará sus días, pero si no lo hacen, entonces no incrementará sus días, pues las palabras de la Torah son interpretadas de tal modo que de lo negativo se infiere lo positivo y de lo positivo se infiere de lo positivo lo negativo. Eso es lo que dice aquí, ¿ok? Le enseñarás para que lleguen el camino y todo lo demás, y después que a fin de que se incrementen los días de ustedes. De aquí se entiende. Está hablando en positivo, ¿sí? De que si lo hace, se va a incrementar. Pero de ahí se puede entender también lo negativo, que si no lo haces, no se incrementará. Seguimos, a fin de que se incrementen los días de ustedes y los días de sus hijos sobre el suelo en que el Eterno su Dios juró a sus ancestros,
entregar a ellos como los días de los cielos sobre la tierra. Entregar a ellos, dice Rashi, aquí no está escrito entregar a ustedes, sino entregar a ellos. De este modo de este hecho aprendemos que el concepto de la resurrección de los muertos precede a la Torá. Lo lógico hubiera sido que la Torá dijera entregar a ustedes, que son los descendientes de los ancestros. Como, como en vez de eso dice entregar a ellos, lo que claramente se refiere a los ancestros mencionados junto antes. Ello implica que los muertos mismos resucitarán y vivirán en la tierra de Israel, porque si dice aquí, si dice allí, de que juró a sus ancestros entregarlas a ellos, ¿cuándo se las va a entregar? A cuando ellos estuvieron vivos y estuvieron aquí, no se las entregó, sino a sus generaciones, a sus hijos. De aquí se infiere, de aquí se entiende de que cuando ellos se levanten, el Kadosh Baruj Hu se la va a dar a ellos. Hasta tanto, fíjate lo que es, cómo se entiende la Torah. Pues si guardan con diligencia todo este mandato que yo les ordeno para realizarlo, para amar al Eterno su Dios, andar en todos sus caminos y apegarse a Él, entonces el Eterno expulsará a todos estos pueblos delante de ustedes y ustedes conquistarán a pueblos más grandes y poderosos que ustedes, dice Rashi. Guardarán con diligencia esta expresión es una exhortación respecto a muchas guardias para exhortar respecto a lo que uno ha estudiado a fin de que no se lo olvide. Andar en todos sus caminos, como Él es misericordioso, tú también serás misericordioso, como Él es bondadoso, tú también serás bondadoso, que eso hablamos antes también cuando nos habló sobre esto, que andar en sus caminos, que es andar en sus caminos, y Rashi lo trae aquí también. Los caminos de Dios son los diversos modos en que Él se relaciona con sus criaturas. Afirmar que se debe andar en sus caminos implica que el ser humano debe imitar las cualidades divinas en su relación con sus semejantes. Eh, Bien, interesante. ¿Apegarse a Él? ¿Acaso es posible decir esto? ¿Que el hombre pueda apegarse a Él? ¿Acaso no es Él un fuego devorador? En realidad esto significa que debes apegarte a los estudiosos de Torah y a los sabios, y entonces se te considerará como si estuvieras apegado a Él mismo. Fíjate lo que es aquí. Hay que apegarse a los que estudian Torah, a los que saben Torah, a los que están hablando de Torah todo el tiempo. Hay personas que no tienen Torah, no tienen nada. ¿Para qué? ¿Para qué? O apegarse a cosas que no hablemos, ¿ok? Al teléfono y otras cosas y todo lo demás. ¿A dónde podemos llegar? Que estudiar, hay que apegarse a los que estudian. Apegan a Él como la Shekhinah está sobre los sabios, la presencia divina está sobre ellos. Es como si te apegaras a Hashem mismo, eso es lo que quiere decir. Entonces el Eterno expulsará a todos estos pueblos delante de ustedes, dice Rashi. Si hicieron lo anterior, ustedes habrán hecho lo que les correspondía hacer, y entonces yo haré lo que me corresponde a mí también, como dijimos anteriormente. Dice, más poderoso que ustedes son fuertes, pero ellos son más fuertes que ustedes. Pues si no fuera que los israelitas son fuertes, ¿qué clase de elogio en este con el que lo elogia a los Morim, diciendo que son más poderosos que ustedes? Por tanto, esta comparación necesariamente significa que ustedes son más fuertes que las demás naciones, pero ellos, los Emorim, son más fuertes que ustedes. Seguimos. Cualquier sitio que pise la planta de sus pies será de ustedes, desde el desierto y el Lebanón, desde el río Perat y hasta el mar occidental. Será la frontera de ustedes. Ningún hombre se plantará frente a ustedes. El Eterno su Dios impondrá el terror y el miedo a ustedes sobre la superficie de toda la tierra que pisen, como Él les ha hablado. Ningún hombre se plantará de lo dicho aquí. Solo sé que un hombre no se plantará contra ustedes, pero ¿de dónde aprendo que esto también aplica a una nación, un clan o incluso una mujer por medio de hechicería? Para ello el versículo dice ninguno se plantará, lo cual implica de ningún modo. Siendo así, ¿por qué enunció específicamente a un hombre? Para enseñar que incluso un hombre como Og, rey de Bashan, tampoco les hará frente. Es decir, puesto que no se plantará, excluye a cualquier de hacer frente a Israel. ¿Para qué mencionar específicamente a un hombre? Og era sobreviviente de la antigua raza de los gigantes y debido a su tamaño descomunal y fuerza formidable, él solo ya constituyó una amenaza, como dice aquí. El terror y el miedo de ustedes, dice, pero acaso no terror y miedo es lo mismo? En realidad,
Cuando la Torá habla de terror a ustedes, se refiere a miedo sobre los enemigos que están cerca de ustedes, mientras que cuando habla del miedo a ustedes, se refiere a miedo sobre los enemigos que están lejos. La palabra miedo, la palabra terror, se refiere a un espanto súbito. Y la palabra miedo se refiere a una angustia de tiempo prolongado. Como Él les ha hablado, ¿y dónde fue que les habló de esto? En el versículo: yo enviaré mi terror delante de ti y confundiré a todo el pueblo a cuyo interior llegues, y haré que todos tus enemigos te presenten la cerviz. Ahí fue donde lo vimos, y con esto hemos terminado la parashá de Ekef para empezar parashá 3. Que tengamos buen día. Besrat Hashem.